Nos visitan y nos da gusto que estén aquí con nosotros. El pasado miércoles, hermanos, siguiendo con el tema de los ancianos, empezamos a ver esta clase que se llama la función de aconsejar o de enseñar y aconsejar de los pastores. Acuérdense que estamos viendo, empezamos primero hablando de la función de la toma de decisiones de los ancianos. Dijimos que los ancianos, puesto que su término significa el de mayor edad, de mayor experiencia, en realidad eso tiene que ver con la función de ellos de tomar decisiones. Luego vimos también el asunto de los obispos. Pablo dice en Tito 1:7 que el obispo tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. El término obispo, puesto que significa supervisor o superintendente, en realidad está relacionado con la función de la administración de la iglesia, la función de planeación, de organizar, de dirigir y de controlar los negocios de Dios en la iglesia. Y estamos viendo también la parte del término pastor, que es poimen en el griego, y esa palabra pues habla del trabajo de que hace un pastor. Entonces, esta función de los pastores es la que está relacionada con el asunto de enseñar y aconsejar. Tal vez sea, como decíamos el miércoles anterior, la parte más importante del trabajo de los ancianos. Todo esto ya lo vimos, hermanos. Vimos que Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4:11 hasta el 16. Vimos también que los apóstoles y los profetas establecieron la iglesia y escribieron la revelación del Nuevo Testamento. Vimos también que los evangelistas han sido los que han predicado el mensaje registrado a través de toda la era cristiana. También vimos que los pastores maestros enseñan y aconsejan a la iglesia. Luego estuvimos viendo que en los tiempos bíblicos los pastores vivían con los rebaños, también defendían a sus rebaños de los animales salvajes, y Dios es visto como pastor en el Salmo 23, guiando, proveyendo y protegiendo a su pueblo. Y decíamos que es en ese sentido, usando esa figura del pastor, como podemos entender qué es el trabajo que los pastores en la iglesia deben hacer en nuestros días. De hecho, Cristo es visto en el Nuevo Testamento como el buen pastor, en Juan capítulo 10, y también como el príncipe de los pastores en Primera de Pedro 5:4. Explicamos bastante sobre eso, hermanos. También vimos que es en este uso figurativo de la palabra pastor en el que se aplica a los líderes de la iglesia, también llamados obispos o ancianos. ¿Ok? Entonces empezamos a ver que en su función como pastores ellos protegen, enseñan y sanan al rebaño. Por eso hablamos del tema como la función de enseñar y aconsejar al rebaño. Y en esos dos funciones principales radican estas tres acciones principales que ellos realizan. Ellos protegen, enseñan y sanan al rebaño. ¿Ok? También entonces empezamos a hablar acerca de proteger a la iglesia como una de esas funciones o acciones que los ancianos llevan a cabo. Proteger a la iglesia. Según Hechos 20, 28 al 31, ellos deben proteger a la iglesia de los falsos maestros. Pablo dijo que deberían de mirar por el rebaño, y eso significa tener precaución o cuidado del rebaño. Todo esto lo estoy leyendo nada más porque ya lo vimos el miércoles, ¿ok? También en el contexto de ahí de Hechos 20, 28 al 31 es los falsos maestros, ¿ok? Ahora, también esto es enfatizado en Tito, capítulo 1, verso 9 al 11, donde Pablo dice a Tito que los pastores o los ancianos deben de conocer la Escritura para que puedan, con sana enseñanza, corregir o más bien convencer a los que se oponen. También dice que deben de tapar la boca a aquellos que trastornan la doctrina. Por lo tanto, todos estos pasajes, Hechos 20, 28 a 31, Tito capítulo 1, verso 9 al 11, hablan de esa acción de los pastores de proteger a la iglesia, especialmente de los falsos maestros. Sin embargo, decíamos que para proteger a la iglesia de los falsos maestros, los pastores no solo deben conocer la palabra de Dios, también deben ser aptos para enseñarla. Por eso estos son dos de los requisitos que los ancianos deben de tener. Deben ser no neófitos, es decir, no inexpertos, deben conocer la palabra de Dios,
pero también deben de ser aptos para enseñarla. Es posible que alguien conozca la palabra de Dios, pero que no sea apto para enseñarla. Muchos, por ejemplo, pueden en realidad identificar las falsas enseñanzas, pero no estar capacitados para refutar esas falsas enseñanzas. Ahora, para proteger a la iglesia, hermanos, de los falsos maestros, entonces ellos deben saber qué está pasando en la congregación. ¿Ok? Cuando Pablo escribe esto, o dice esto a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice que ellos deberían de entender que de dentro de ellos mismos se levantarían personas que hablarían cosas extrañas, ¿verdad? Cosas perversas. También dijo que de fuera llegarían también falsos o lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Fíjense esto, hermanos. Entonces, en la función de proteger a la iglesia, los ancianos deben hacer esto. Deben realmente saber qué está pasando en la congregación. Y eso incluye, hermanos, el que puedan conocer a la hermandad. Decíamos, estar entre la hermandad para poder saber qué es lo que está pasando con ellos. Mire esto, decíamos esto el miércoles también. Hay una persona que está escribiendo sobre los ancianos y dice, bueno, los pastores deben oler mal. ¿Por qué deben oler mal? Porque deben oler a ovejas. No es agradable el olor de las ovejas, ¿verdad? Claro, él estaba hablando con cierto broma, en cierta forma en broma, y también en un sentido figurativo, diciendo que a veces los que realizan la función de pastores en la iglesia, los ancianos de la iglesia, realmente nunca andan entre la hermandad. No conocen ni siquiera a los miembros de su congregación. Por eso este hermano decía en su escrito, los pastores deben oler a oveja, porque andan entre las ovejas y conviven con ellas permanentemente. Bueno, entonces, para proteger a la iglesia, ellos deben saber qué está pasando entre la congregación, ¿ok? Pero además, y ahí fue donde nos quedamos también, es que para proteger a la iglesia deben tener interés en lo que pasa entre la hermandad. Fíjese, si vamos nuevamente ahí a Hechos, capítulo 20, versos 30 y 31, fíjese lo que dice. ¿Qué dice Hechos 20, 30 y 31? Mando, ¿puedes leerlo? Hechos 20, 30 y 31. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, en el verso 30 dice de vosotros mismos. Por eso decíamos en el número 5 que para proteger a la iglesia ellos deben saber qué está pasando en la congregación. En el verso 31 les dice, velen. Es decir, estén al pendiente de lo que está pasando entre ustedes mismos, porque dentro de ustedes mismos se levantarán estos hombres que hablarán cosas perversas. Pero ahora lee el verso 29, mando también. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ok, esos lobos rapaces entrarían al rebaño, es decir, personas o falsos maestros que no saldrían a ir entre ellos, sino también, más bien sería aquí, está hablando de falsos maestros que vendrían de fuera. Bueno, una de las formas en que los ancianos o los pastores van a proteger a la iglesia de esos falsos maestros es conociendo lo que pasa afuera, lo que pasa fuera de la congregación. A veces las congregaciones somos tan cerradas y los predicadores somos tan cerrados que no nos interesa lo que está pasando en las congregaciones del área metropolitana. Aquí, hermanos, tenemos la ventaja de que estamos en un mismo lugar, todos podemos conocernos fácilmente lo que está pasando, ¿sí? Y lo más triste, hay personas en la iglesia y predicadores también que inclusive ni les interesa si en cierta congregación se está enseñando algo que no es correcto, o que cierto predicador esté empezando a enseñar cosas que no están bien, ¿sí? No les interesa eso. Bueno, en realidad estamos fallando en lo que Dios desea. Muchas veces se pone como pretexto la autonomía congregacional, y la autonomía congregacional es algo que tenemos que cuidar. Pero en realidad, hermanos, en cuestiones de doctrina no hay tal autonomía congregacional. ¿Por qué razón? Porque la autonomía congregacional significa que yo puedo decidir por mí mismo, o nosotros mismos como congregación, lo que queremos o no queremos hacer, ¿sí? Es decir, nadie nos va a decir de repente, van a construir un edificio, tienen que construirlo igual que nosotros. No, nadie nos va a decir eso, no podemos construirlo como nosotros quieramos. Hay autonomía en eso.
como en muchas otras cosas, pero en la doctrina no. La iglesia del Señor no puede tener autonomía congregacional en lo doctrinal, porque entonces cada congregación seguiría lo que quiere y obedecería lo que quisiera y seguiría los mandamientos que quisiera y pondría sus propios mandamientos si quisiera. En eso no hay autonomía congregacional. Por lo tanto, si nosotros vemos a un hermano o a un predicador o a una congregación que se está saliendo de la doctrina correcta, tenemos el derecho y la obligación como cristianos de advertirle que lo que está haciendo no es lo correcto. Ahí no hay autonomía congregacional. Claro, no podemos decidir por ellos serán los que tomen la decisión, pero si ellos no se arrepienten y no regresan al camino correcto, Pablo dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones por causa de la doctrina, y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, en eso no. Pero se necesita que los pastores, si quieren proteger a la iglesia, vayan más allá de su congregación y, hermanos, tengan contacto con las demás congregaciones del área o de su región para estar protegiendo a la iglesia sobre la posibilidad de que vengan falsos maestros. Fíjense algunas cosas sobre esto. Por ejemplo, decíamos que Pablo le advirtió a Tito del peligro de lo de la circuncisión en Tito capítulo 1, verso 10. ¿Sí? También a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 1:20, le advirtió sobre Himeneo y Alejandro, Tito capítulo 1, verso 20. ¿Qué dice 1 de Timoteo 1:20? ¿Qué dice 1 de Timoteo 1:20? Ok, Pablo está hablando ahí de dos hombres que habían sacado de la iglesia, los habían excomulgado, eso es lo que significa entregado a Satanás, no para castigarlos, sino para que aprendieran a no blasfemar. Bueno, dijo ¿de los cuales qué? Bueno, de algunos que habían naufragado de la fe, dice el verso anterior, y se habían apartado de la verdadera doctrina, de los cuales dice son Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Pues en realidad, hermanos, lo que Pablo estaba diciendo era advertirle a Timoteo sobre estas dos personas. ¿Por qué? Hermanos, porque la iglesia necesita saber lo que está afuera, y los pastores particularmente, puesto que ellos son los encargados de proteger al rebaño, necesitan saber lo que está pasando fuera de su propia congregación para evitar que lobos rapaces puedan venir y, hermanos, entrar en el rebaño y, hermanos, afectar a las ovejas. Pablo, por ejemplo, mandó señalar, decíamos ahorita, y apartarse de todos aquellos hermanos que están siguiendo falsa doctrina, según Romanos 16, 17. Deben entonces, hermanos, los ancianos estar en contacto con las diferentes congregaciones de su área. ¿Okay? Los pastores deben estar en contacto con las demás congregaciones de su área para saber qué es lo que está pasando, hermanos, qué es lo que está pasando alrededor de ellos respecto a los falsos maestros. También deben tener cuidado a quién van a contratar como predicador. ¿Sí? Bueno, esto no se da mucho porque los predicadores nos volvemos eternos en las congregaciones, pero cuando hay ancianos, en realidad los ancianos empiezan a tomar ese liderazgo. Así que si los ancianos deciden cortar a un predicador, pueden hacerlo, que ellos son los que toman las decisiones. Y si ellos dicen, hermano, ¿sabes qué, hermano Jesús? Ya no queremos que nos prediques. ¿Okay? Si yo soy un buen cristiano, yo tengo que sujetarme a los ancianos. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto, hermanos. Puesto que ellos en ocasiones tendrán la necesidad de contratar predicadores, ellos deben conocer qué está pasando fuera, para que si alguien va a venir un predicador nuevo, o a lo mejor no porque lo estén despidiendo al otro, sino porque el otro se está yendo, entonces tienen que tener cuidado de que quien está viniendo realmente no sea un falso maestro. ¿Sí? Pues tiene que haber un motivo, ¿no? Así es, tiene que haber un motivo, obviamente, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ellos serán los que habrán de tomar las decisiones, ¿no? Ahora, el problema aquí, lo que estamos tratando de ver es cómo ellos tienen que estar preparados, tienen que conocer lo que está pasando fuera. ¿Por qué? Porque si van a proteger al rebaño, tienen que protegerlo también de estas cosas. Una cosa adicional es también tener cuidado de miembros que vienen de otras congregaciones. ¿Sí? Bueno, muchas veces nosotros, alguien viene y se empieza a reunir con nosotros y los predicadores no hacemos el trabajo de preguntarle, hermano, bueno, sé que te conozco, ¿verdad? Porque sé que estás en otra congregación, ¿verdad? Estoy hablando ahorita, aquí está el hermano Rubén, ¿verdad? No lo estoy diciendo por él ni mucho menos,
por su familia, por nuestro hermano que nos visita de Ciudad Victoria, ¿no? Pero de repente pueden venir personas que empiezan a venir, y uno es bueno que uno les pregunte, hermano, ¿qué plan tienes? Sé que te reúnes allá en Sierra Ventana, pero bueno, he visto que estás viniendo ya por 3 domingos aquí. ¿Tienes algún plan? No, hermano, es que me quiero reunir aquí. Ok, bueno, pues vas a poner tu membresía en esta congregación. Sí, ok, bueno, hermano, nada más déjame checar que realmente tú no tengas problemas allá. ¿Por qué razón? Porque probablemente la persona está huyendo de un problemón que creó allá y va a venir aquí y te va a crear un problema a ti también. ¿Sí? Hermanos, ya hemos pasado por eso antes y sabemos que no es nada cómodo el sufrir esos problemas, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, tener cuidado también. Los ancianos tendrán cuidado de los miembros de otras congregaciones que piden su membresía. No poner atención a estas cosas puede llevar a la iglesia a la división, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, los ancianos de la iglesia, los pastores, en ese trabajo de proteger a la iglesia, bueno, van a protegerla sabiendo lo que ocurre dentro de la congregación y también conociendo lo que ocurre fuera de la congregación, ¿ok? Así que entonces eso es fundamental. Pero también para proteger a la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios es el medio para protegerla. Mire lo que dice Hechos capítulo 20 verso 32. Bueno, ya lo leyó ahorita Mando, ¿verdad? Después de que les dijo en el 29 que después de su partida entrarían en medio de ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y después de que les dice que de dentro de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas, en el 30 les dice: por lo tanto, velad y acuérdense que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. ¿Ok? Pablo quiere que ellos recuerden que lo que él ha hecho es estarles enseñando la palabra de Dios constantemente, aún con lágrimas, dice, y por 3 años. El 32 es el importante. Léelo, Mando, otra vez. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer para llevar a cabo esto? Dice: los encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Es decir, tiene poder para hacerlos crecer, tiene poder para hacerlos madurar, tiene poder para hacer que ustedes estén preparados para enfrentar a los falsos maestros. Así que, en realidad, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios es el medio para preparar y proteger a la iglesia contra los falsos maestros. ¿Por qué es tan fácil? Tal vez esto no lo vemos comúnmente aquí en nuestro país, pero ¿por qué es tan fácil que en iglesias en otros países, iglesias del Señor, de repente se aparten de la verdad con tanta facilidad? Hermanos, porque los pastores, inclusive muchos tienen pastores, nunca hicieron el trabajo de preocuparse por la enseñanza que se le daba a la iglesia, nunca previnieron a la iglesia de los falsos maestros. Así que cuando un falso maestro llegó, y ese era el predicador, les empezó a meter ideas equivocadas en la mente, y como ellos tampoco estuvieron preparados, entonces, hermanos, se los llevó la corriente de la falsa doctrina. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios el medio fundamental por el cual los ancianos o los pastores van a proteger a la iglesia. Pero ahora veamos esto. Los pastores no solamente deberán proteger a la iglesia en lo general, también, hermanos, van a proteger a los miembros en lo particular. Así que entonces debemos recordar lo que dice Hebreos 13:17. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Maritza, ¿lo puedes leer? Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, Okay. para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es por Ok, hay dos cosas ahí interesantes. Primero, dice que ellos velan por vuestras almas. Y luego dice, como quienes habrán de dar cuenta. En realidad los pastores, hermano, darán cuenta no solo del rebaño en general, sino también en lo particular de cada miembro. Ellos velan por las almas, por cada alma en particular, y darán cuenta de cada alma en particular. Por lo tanto, hermanos, ellos al velar por las almas de cada miembro del rebaño, están haciendo ese trabajo de proteger
a los miembros en lo particular. La palabra velar, ahí hermanos en hebreos, significa estar despierto, significa estar cuidando del deber, significa, como decimos a veces, al pie del cañón, significa estar siempre alerta de la situación en la que está cada uno de los miembros. Fíjese, en 1 de Pedro 5:2, Pedro le mandó a sus colegas ancianos a cuidar de la grey. ¿Ok? Cuidar de la grey. La palabra cuidar, hermanos, ahí en 1 de Pedro, 5:2, esa palabra significa supervisar, es decir, hacer su trabajo como obispos de la iglesia. ¿Ok? Así que supervisar en lo particular de las almas de los hermanos, abarca 3 áreas fundamentales, fíjese. Los pastores, en su intención de proteger a los miembros en particular, supervisarán que cada miembro esté bien familiarmente. Supervisarán que cada miembro esté bien moralmente. Y supervisarán que cada miembro esté bien doctrinalmente. En esas 3 áreas, hermano. Los pastores, con la intención de protegerme a mí, proteger mi alma, porque van a dar cuenta de mí, entonces ellos estarán interesados en ver cómo estoy en lo familiar. Si yo soy un marido, ¿soy un buen marido? ¿Es Jesús un buen marido? Si soy padre, ¿soy un buen padre? Si soy hijo, ¿soy un buen hijo? ¿Qué está pasando contigo familiarmente? Hermano, porque fíjense esto. Cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el mundo religioso, hermano, se piensa que eso solamente se refiere al asunto moral. ¿Ok? Por eso, Señor, yo estoy bien moralmente, yo estoy bien, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre no es solo moralmente, también es doctrinalmente. Pero a muchos no les importa la doctrina. Pero la Biblia dice que si nosotros no perseveramos en la doctrina de Cristo, no tenemos al Padre. Así que se incluye doctrinalmente. Y sabe que también se incluye familiarmente. Porque si yo soy moralmente una excelente persona, si soy doctrinalmente un fiel asiduo a seguir la palabra de Dios, pero mi familia es un desastre, no piense que quien tal haga heredará cosa o recibirá cosa alguna del Señor. Si me quieren hacer válido, aplicar ese pasaje a eso. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios me enseña a través de su palabra que como esposo debo amar y proteger y cuidar y darle lugar a mi esposa. Efesios capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 3. Si soy esposa, como esposa la Biblia me manda que me sujete a mi esposo, que obedezca a mi esposo. Me manda que cuide de mi casa. Si somos padres, me manda que cuide de mis hijos y que enseñe a mis hijos y que discipline a mis hijos. Y esos no son opciones, son mandamientos. ¿Y qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, si yo familiarmente soy un desastre, en realidad, usted y yo no vamos a heredar el cielo si somos así. Por eso los pastores también se encargarán de cuidar del rebaño, de cada alma en lo particular, familiarmente. No quiere decir que van a andar atrás de usted, ¿verdad? No quiere decir que van a andar como un policía a ver cómo eres. No. Cuando ellos vean algo que están pensando que no es lo correcto, como hijo o como padre o como esposa o como esposo, bueno, entrarán en acción. No van a ir tampoco a hacerte una junta y un concilio, ¿verdad? No. Pero ellos, con la sabiduría que les ha dado, la experiencia que tienen en la iglesia, sabrán cómo acercarse a Jesús y decirle, hermano, estás fallando en esto. ¿Has pensado que pudieras hacerlo de otra forma? O sea, con sabiduría, hermanos, que proviene de Dios, es como realmente se va a corregir esto. Por lo tanto, fíjense esto, ellos deben proteger a cada miembro en lo particular, familiarmente. También moralmente. Ellos aprenderán y buscarán siempre estar enterados de cómo está siendo la vida moral de los miembros. Y si ellos empiezan a ver algunas señales de peligro, ellos deben actuar inmediatamente
cual pastor está al pendiente de su oveja cuando ésta se está acercando al desfiladero o al voladero. Inmediatamente actuarán para, con el callado que tienen, jalar a aquella ovejita y que no se vaya a ir para el barranco. Así ellos verán cómo está siendo la vida moral de cada uno de nosotros. ¿Para qué? No para castigarnos, no para crucificarnos, ¿verdad? No para apedrearnos, no para sacarnos, no, para ayudarnos a corregir los problemas que podamos estar enfrentando. ¿Sí? A lo mejor de repente ellos se percatan de que algún miembro de la iglesia ha venido y huele alcohol. Bueno, poner atención. A lo mejor se le figuró, a lo mejor no era así. Bueno, se pondrá más atención en eso y se verá la manera de hablar con él. A lo mejor llegaron a la casa de una familia cristiana a visitarlos y se dieron cuenta por ahí que la hermana estaba llorando, como que había habido una pelea. Bueno, esperar el momento oportuno para platicar con ellos y ver de qué manera se les puede ayudar. Por lo tanto, hermanos, ellos protegerán a los miembros en lo particular y también en lo doctrinal. También en lo doctrinal. ¿Okay? Así que entonces, su deber, según lo que Pedro dice, de que a sus colegas ancianos cuidar de la grey, la palabra cuidar ahí, hermanos, significa simplemente supervisar. Es decir, estar al pendiente, supervisando cómo es la vida familiar, cómo es la vida moral, cómo es la vida doctrinal de cada alma que pertenece a su congregación. Hermanos, ¿quieren tener a alguien que esté cuidando de ustedes en todos esos aspectos, hermanos? Yo sí, yo quiero tener a alguien que cuando me vea que estoy yendo mal, me ayude y me diga con mansedumbre, con sabiduría, con ternura, con cariño, no con un machete en la mano. No, con cariño, que se acerque a mí y me diga, oye, hermano, ¿has considerado que te estás equivocando en esto? ¿Sí? Necesitamos eso, hermanos, los cristianos. Por eso es que dice Pablo en la escritura a los hebreos, ellos velan por sus almas. Por eso es que le dice a Pedro dice, él siendo anciano, le dice a sus colegas ancianos, cuiden de la grey de Dios, supervisen la grey de Dios, estén al pendiente de ellos. Este trabajo, hermanos, de supervisión, en realidad es contra los ataques de Satanás. Mire lo que dice ahí en ese mismo contexto, pero ahora yendo hasta el verso 8, 1 Pedro 5:8. Mario, ¿puedes leerlo? 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestros adversarios, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok. Fíjese lo que Pedro dice ahí. Está dicho en el mismo contexto. Es más, está dicho creo que a los mismos colegas ancianos. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si ustedes no cuidan de la grey, entonces el diablo los va a devorar, los va a atrapar, los va a hacer que se desvíen del camino correcto. Por lo tanto, el trabajo ese de cuidar de la grey es precisamente contra los ataques de Satanás. No se trata de ir a entrometerse en la vida de los demás. No se trata de eso. Se trata de cuidar a la hermandad de los ataques que el enemigo está haciendo constantemente para hacernos caer de la gracia del Señor. Así que su deber, hermanos, es velar por las almas en lo particular. También su deber es cuidar de la salud espiritual de las almas. Empezar, hermanos, por ejemplo, ellos tienen que tener un registro. Ahora hemos empezado a llevar un registro, ustedes ni cuenta se han dado, pero yo estoy llevando un registro de quién viene y quién no viene. De repente me ven que agarro una tablita y estoy ahí como que estoy haciendo algo, estoy checando quién viene y quién no vino, estoy pasando lista. ¿Por qué? Bueno, porque al menos a mí, y sé que a muchos hermanos aquí, nos interesa saber quién no está viniendo, porque ese que no está viniendo necesita que de alguna manera podamos platicar con él para animarle a que no deje de venir. ¿Sí? Ahora, mire esto. Así que al cuidar ellos de la salud espiritual de las almas, ellos empezarán por conocer quién está asistiendo a la reunión y quién no. Y cuando alguien no asiste a la reunión, entonces deben saber cuál es la causa por la que no está viniendo. No quiere decir que a la primera que falte, pues ya van a estar atrás de él, ¿no? ¿Verdad?
tomarán tiempo y verán en realidad cuando se vea que ya realmente es un problema. Tal vez la causa es porque están enfermos, a veces las personas no vienen y están enfermos. A veces es porque consiguieron un trabajo nuevo y los obligaron a ir a trabajar ese día. Pero a veces es negligencia, Los ancianos estarán al pendiente para proteger el alma de esos miembros que de repente empiecen a alejarse de la reunión. Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿verdad? Que nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos, debemos aprovechar el tiempo para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Un cristiano que se aleja de la reunión deja de tener esa oportunidad de exhortarnos o animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras que tenemos que hacer como pueblo de Dios. ¿Sí? Muchas cosas realmente suceden cuando dejamos de reunirnos y los ancianos cuidarán, hermanos, de que eso no pase. La causa por la cual una persona deja de venir, pues esa causa va a originar eventualmente un plan de acción de los ancianos para ayudar a ese hermano a corregir su falta. También, hermanos, ellos, en ese cuidado personal que tendrán de la iglesia, deberán visitar periódicamente a los miembros, lograrán así tener una mayor comunión con ellos, lograrán conocer más de cerca a los miembros y a sus familias, conocerán sus necesidades físicas, pero especialmente conocerán sus necesidades espirituales. Si los ancianos, hermanos, no hacen ese trabajo de visitar a los miembros periódicamente, no quiere decir que van a estar ahí todos los días, pero periódicamente, ellos jamás podrán tener una relación cercana con las ovejas. Lo que decíamos ahorita, los pastores tienen que oler a oveja, ¿sí? Tienes que ir con la hermana Juanita y oler a las tortillas de harina que ella hace, ¿verdad? Tienes que ir ahí, ¿verdad? Tienes que ir a la casa de mando y oler la carne asada que hace ahí, ¿verdad? Vaya que le gusta eso, ¿sí? Así y así sucesivamente, ¿verdad? Tienes que ir ahí a la casa de la hermana Mari y oler a ese arrocito con azafrán que hace muy sabroso también, ¿verdad? Eso, es en sentido figurado, hermano, lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que los ancianos tienen que estar ahí, estar visitando periódicamente a los miembros, porque así los conocerán más de cerca, ¿sí? Sabemos, hermanos, por ejemplo, podríamos saber aquí ¿cuánto le falta a Memito para terminar la prepa? A excepción de Bando. ¿Alguien más sabe cuánto le falta a Memito para terminar la prepa? ¿Okay? Jorge, ¿sabes cuánto le falta a Memo para terminar la prepa? Y ni es tu primo, mira, ni siquiera tú sabes. ¿Sí? Bueno, los ancianos hasta podrían llegar a saber eso, por la cercanía que pueden tener con Memo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, son ejemplos muy sencillos que nos ayudan a entender que entre más cerca de los miembros estemos, más conoceremos sus familias también, ¿sí? A veces, yo le estaba diciendo a una pareja con la que estudiamos, a Ari y Alejandro, ellos no están ahora aquí, probablemente se hayan ido con Joel Higueras, ¿verdad? Espero que haya sido así. Les digo porque nadie de su familia ha conocido antes el Evangelio. Y el estudio va muy bien, hermanos, entre paréntesis, oren mucho para que pronto ellos tomen una decisión. Estamos ya viendo el plan de salvación con ellos. Y les decía a ellos, hermanos, que a veces ellos tal vez van a ser la puerta de entrada para que su familia conozca de Dios. Siempre habíamos estudiado con ellos en otro lugar, no en la casa de ellos, en el salón de la hermana Juani, después de que ya se acababa ahí el trabajo. Pero esta semana nos dieron la oportunidad de ir a su casa, ¿ok? Para nosotros es mejor ir a su casa. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos la posibilidad de alcanzarlos a ellos, también tenemos la posibilidad de alcanzar a su familia. Porque, ¿qué creen? Su mamá ni nadie más quiso estar en el estudio, pero al siguiente día me enteré que su mamá estuvo pegada a la puerta escuchando lo que estábamos diciendo, ¿ok? Entonces, a veces las personas nuevas no entienden que ellos pueden ser la puerta de entrada para sus familias al Evangelio, ¿sí? Pero trayendo esto al trabajo de los pastores, de convivir con las familias, ellos no saben si esa cercanía que ellos tengan con los miembros y con su familia también le va a abrir la puerta al Evangelio a otras personas de la familia de los mismos miembros, ¿sí? Alguien dijo alguna vez, y creo que tiene mucha razón, en realidad
lo dijo en sentido figurado, los púlpitos del primer siglo no eran de madera, ni de piedra, ni de mármol, ni de cristal cortado, ni nada, ni de cristal cortado, como decía el chavo, ¿verdad? No, de cortar cristal, decía el chavo, no era de eso. Eran en realidad los lugares de trabajo, eran los comedores de las familias cuando se sentaban a comer, eran los caminos donde la gente transitaba, porque ahí donde la gente iba caminando junta, ahí donde la familia se reunía para comer, ahí donde las personas trabajaban juntas, ahí el mensaje de Cristo era transmitido de uno a otro. Bueno, los ancianos, hermanos, deberán visitar periódicamente a los miembros y eso les ayudará a conocer las necesidades de ellos también, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Tú cuando vas y visitas una familia te das cuenta, aquellos que tenemos ya tiempito trabajando en el asunto de la predicación, nos es más sencillo cuando visitamos una familia conocer qué necesidad hay ahí, especialmente la necesidad espiritual. Sabes por dónde tienes que entrarle para predicarle el evangelio o para darle un buen consejo en el caso que sea necesario. Y esto sería el caso de los pastores. Ahora, también, hermanos, deben proteger a la iglesia de los miembros que son mala influencia. En ese cuidado particular que tendrán de las almas, también tienen que hacer esto. Habrá miembros que son o que pueden ser mala influencia por alguna razón. Bueno, mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses 3:6. Pero vos ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. Ok. Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, 2 de Tesalonicenses 3:6, fue el que leyó el hermano, que ellos tenían que aprender a identificar a los miembros que andaban desordenadamente. En el contexto más adelante, en los siguientes versículos, Pablo dice que los que andaban desordenadamente eran los que no se sujetaban a sus enseñanzas. ¿Sí? Bueno, dice, tienen que aprender a identificarlos y apartarse de ellos. La razón por la cual Pablo quería que se apartaran de ellos era para que no fueran influenciados en sus malas acciones. Mire también lo que dice 1 Corintios 5:6. ¿O no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sacad pues a ese perverso de entre vosotros, les dice los versículos siguientes. Pablo estaba hablando ahí de un caso de inmoralidad que había dentro de la congregación y que, bueno, los corintios estaban pasivos. No habían hecho nada los hermanos de ahí para corregir ese error. Pablo les dice, ustedes deberían ya de haberlo sacado en lugar de estar ahí sintiéndose orgullosos por todos los dones milagrosos que tienen. ¿Sí? Al punto que les dice, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura puede leudar toda la masa? Es decir, como decíamos en nuestros dichos comunes, ¿verdad? Que una manzana podrida va a echar a perder todas las demás, ¿verdad? Entonces, los ancianos, los pastores, en ese intento de proteger a la iglesia, hermanos, hermanos, estarán advirtiendo a la iglesia de la mala influencia de los hermanos que puedan andar desordenadamente. ¿Qué acciones tienen que tomar los pastores? Bueno, es todo un tema ahí que había que hablar, no lo vamos a hablar ahora, pero una de las cosas fundamentales que tendrían que hacer sería primero hablar con esa persona que anda desordenadamente, buscar la manera de que ella cambie, a lo mejor poner en disciplina un tiempo, y si la situación no cambia, pues hay que excomulgar también de la iglesia en un momento dado. Sin embargo, ellos tienen, cuando pasan esas cosas, ellos tienen que ingeniárselas para que la iglesia pueda conocer la mala influencia que un determinado miembro puede ser en sus vidas. ¿Okay? Así que deben proteger a la iglesia de los miembros que son una mala influencia. ¿Cuántas congregaciones nunca hacemos esto, ¿no? Sabemos que alguien puede ser una mala influencia porque no está viviendo correcto y uno nunca hace nada. Bueno, habiendo ancianos en la iglesia, ellos habrán de proteger a la iglesia de esa manera. También los ancianos deben cuidar de la iglesia como cuidan de su propia casa. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:5? 1 de Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Ok. Decíamos cuando hablamos un poquito de este versículo en clases anteriores que el terreno donde los pastores practican, donde se educan para venir a ser pastores en la iglesia es la propia familia. Pablo lo dice claramente ahí, pues el que no sabe cuidar de su propia casa es como cuidar de la familia de Dios o del pueblo de Dios. Así que los ancianos, en realidad los pastores, para proteger a la iglesia, los miembros en lo particular, deben cuidar de ellos como si estuvieran cuidando a sus propios hijos. Esa es la idea. A mí en lo particular me gustó mucho una clase que nos dio el hermano Miranda hace ya años, donde él decía que en realidad la iglesia debe de ver a sus pastores como sus padres, y los miembros debemos de ver, y los pastores deben de ver a la congregación como si fueran sus propios hijos. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir eso que Pablo dice ahí, que los ancianos deben cuidar de la iglesia como su propia familia, sus propios hijos. Así que los pastores, hermano, para proteger a los miembros en lo particular, deben también ser así. Deben de ver a cada miembro como si fuera su propio hijo, su propia hija. Nadie queremos que nuestros hijos se pierdan. Nadie queremos eso. Nadie queremos que a nuestros hijos fracasen, que les vaya mal. Nadie deseamos eso. Pero también así, en el sentido espiritual, los pastores nunca querrán que alguno de los miembros se pierda, o que alguno de los miembros fracase en su vida moral, o en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida doctrinal. Nunca querrán eso. ¿Sí? Así que, hermanos, otra vez, ¿quieren tener a alguien, hermanos, que sea como un padre para ustedes? ¿Sí? Debemos de desear eso. Alguien que pueda estar velando personalmente por mí. Por mí. ¿Sí? Yo deseo eso. Yo deseo eso, hermano, que haya alguien que se esté preocupando por mí y que me vea como si yo fuera su propio hijo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, esa es la parte de los ancianos, de los pastores, que tiene que ver con el proteger a la iglesia. Ahora, también los pastores implica enseñar a la iglesia. Vamos a ver solamente dos cositas muy rápidas y terminamos. Lo vamos a terminar esto el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Ok? Fíjense esto. Apacentar al rebaño, como lo vemos en Hechos 20, 28 al 32, como lo vemos en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, tiene que ver con alimentar a la iglesia. ¿Okay? La iglesia en realidad es alimentada por la palabra de Dios. Jesús, hermanos, es descrito como el buen pastor en el que las ovejas hayan pastos. Ahí me puse una palabra de más. Jesús es descrito en la Biblia como el buen pastor en el que las ovejas hayan pastos. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 10 verso 9, no lo lean. ¿Ok? Las ovejas hayan pastos. Dice que el pastor las saca y los lleva a pastos. ¿Ok? Igualmente, hermanos, en el Salmo 23 verso 2, Jehová, Dios, hermanos, es descrito como el pastor que hace andar a las ovejas en lugares de delicados pastos. ¿Okay? Todo eso, hermanos, da a entender el trabajo del pastor que se preocupa porque las ovejas tengan que comer. Pero particularmente en el 23.2 de Salmos, delicados pastos indica pastos tiernos. El tipo de pasto o el tipo de alimento que las ovejas realmente necesitan para estar sanas, para crecer, para que estén gorditas y para que cuando las maten haya suficiente carnita, ¿verdad? En caso de que las quieramos para eso. Así que entonces estos dos versículos, Juan 10:9 y Salmo 23:2, describen tanto a Cristo como al Padre haciendo esa labor de alimentar al pueblo. Ahora, la iglesia debe ser alimentada por sus pastores. 1 Pedro 5 del 1 al 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice el apóstol. ¿Ok? Ahora, quiero que vean esto, hermanos. La iglesia, al ser alimentada por sus pastores, entonces ellos serán los responsables de la enseñanza de toda la congregación. Eso es lo primero que quiero que vean. Los responsables de la enseñanza de toda la congregación, llámense ancianos, ancianitos en edad,
Llámense hermanos maduros, llámense jóvenes, llámense hermanas, ancianitas o hermanas jóvenes, llámense niños, llámense los de jardín. Toda la enseñanza, la responsabilidad de ella recae en los pastores. Así que ellos, esto no significa que ellos son los que van a predicar, ¿verdad? Ellos van a darle clase a los niños y no. Ellos planearán y, hermanos, llevarán a cabo acciones, tomarán decisiones para lo que ellos consideran que se debe dar como alimento a la iglesia, se dé. Ellos serán los encargados de eso. Así como les he dicho antes, el día que tengamos ancianos aquí, el hermano Jesús no decidirá por sí mismo qué va a predicar. Los ancianos, hermanos, decidirán. Si los ancianos dicen, tú tienes libertad para escoger los temas, bueno, él se sujetará a ellos y lo hará. Pero si los ancianos dicen, ¿sabes qué, hermano Jesús? El próximo domingo tienes que predicar sobre Enoc. Bueno, pues predicará sobre Enoc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ancianos son los responsables de la enseñanza. Bueno, hermano, hay muchas cosas más que decir ahí, pero ya pues, el tiempo se ha terminado. Ahora me mandan a los niños muy temprano, hermano, y eso me está presionando, ¿ok? Eso me está presionando, pero bueno, se vale. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias también a los visitantes por estar aquí. Hermano, ¿usted viene de Ciudad Victoria? Jesús Perales. Bienvenido, hermano. Mucho gusto que está aquí con nosotros. ¿Qué les decimos a él? Y hay otras personas acá que nos visita también. ¿Qué les decimos a todos, hermanos? Bienvenidos. Igual nuestro hermano Rubén y su familia saben que son bienvenidos siempre que estén aquí, hermanos. Gracias por venir y estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Y hermano Perales, lleve saludos a la iglesia. Es la que está en él, 11 Allende y Abasol. Por allá voy a andar en Victoria, hermano, en la congregación de la Amalia, el próximo 3, 4 y 5 de febrero, Dios mediante. ¿Okay? Ojalá tengamos la oportunidad de vernos por allá. Hermanos, ya terminamos. Vamos a tener un himno, luego la oración final, y después de la oración final le voy a pedir a los hermanos que se queden un ratito, todos, además 5 minutos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del apoyo para las conferencias? Queremos ver, hermanos, si alguien está en la disposición de apoyarnos, obviamente económicamente, para pues, tomar una listita. Y no es algo que tienen que dar ahora, todavía tenemos tiempo, pero necesitamos hacerlo el día de hoy. Por razones obvias, la semana pasada no lo hicimos, pero vamos a hacerlo hoy. Jorge, el himno y luego la oración final, hermano Juan Pablo, y ahí